AT Live. En tan solo unos segundos daremos inicio al programa de hoy, un espacio de opinión y análisis tributario, así como de otros temas legales de su interés. Póngase cómodo, prepare sus preguntas y acompáñenos en estos 15 minutos de información clave para su profesión. Estamos por empezar. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas las personas que se nos están uniendo. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a nuestra experta en precios de transferencia, Zaira Mora. Zaira, bienvenida. Hola Vivi, buenas tardes. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos un programa bien importante porque queremos recordar las fechas de la declaración de precios de transferencia en la región para que preparen informes, presenten la información a tiempo y sobre todo evitemos sanciones. Zaira, si quieres podemos empezar con una pregunta que tengo más general. ¿Cuáles son las principales obligaciones en materia de precios de transferencia que deben cumplir las empresas en la región? Uh-huh. En realidad, Vivi, el tema de precios de transferencia es algo que tiene, digamos, uniformidad en las normas en los diferentes países. Y podríamos decir que a nivel internacional, básicamente todos hacemos lo mismo. Las normativas internacionales dirigidas por la OCDE e implementadas en la mayoría de nuestros países, lo que establecen es que los contribuyentes deben de tener el estudio de precios de transferencia, el master file y el country by country, de los que hemos hablado en otras oportunidades. Pero además se establece la obligación a partir de la BEPS 13 de que las empresas también declaren lo que están realizando en sus estudios de precios de transferencia. Y eso es lo que nos lleva al tema de hoy. En las diferentes jurisdicciones tenemos obligación de presentar no solo el tema del estudio de precios, sino de entregarle a la administración tributaria la declaración. Y se hace relevante porque en todos los países tenemos fechas y obligaciones diferentes. Buenísimo. ¿Y cuáles son las diferencias que existen entre, digamos, estos plazos de presentación que estás hablando en cada país y qué deben considerar las empresas, digamos, que operan en diferentes jurisdicciones? Importantísimo, importantísimo. Vamos a tener obligaciones de presentar declaración desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Bueno, entonces tal vez hago un repaso. Cuando estamos hablando de El Salvador, tenemos la obligación de presentar la declaración de precios de transferencia con fecha máxima al 31 de marzo, pero solamente van a presentar declaración aquellos contribuyentes que tuvieron operaciones vinculadas y que esas operaciones superaron los $571,429. Si yo tengo una operación inferior a ese valor, debo de hacer el estudio, pero no tengo que presentar mi declaración de precios de transferencia. En esta misma fecha cumple también vencimiento la legislación en Guatemala. Entonces, en Guatemala lo que tenemos es un anexo a la declaración para el último día de marzo. En la normativa de estos países lo que se indica es que es 3 meses después de concluido el periodo fiscal. Por eso es que llegamos a fecha del 31 de marzo. En Honduras es completamente diferente. En Honduras tenemos una fecha de presentación para el 30 de abril para aquellos contribuyentes que tienen un periodo fiscal ordinario que es anual. Pero para los contribuyentes que tengan un periodo fiscal especial, entonces lo que la norma decreta es que concluido el periodo fiscal especial, tenemos 3 meses para presentar la declaración. Ve que ya con solo esto, si tenemos un grupo multinacional que opere en estas dos legislaciones, tiene que asegurarse de tener sus estudios a tiempo para poder declarar en marzo en un país. Y la declaración tiene que estar, o la información tiene que estar tan limpia y tan depurada que a marzo tengamos listo toda la información para que cuando llegue abril podamos presentar la declaración en Honduras sin haber afectado los números que ya presentamos en la legislación en Salvador o Guatemala. En México, la declaración se presenta el 15 de mayo. ¿Verdad? En México tuvimos cambios recientes en los últimos 2 periodos fiscales y se movió la declaración para el 15 de mayo. Y luego tenemos República Dominicana y Panamá, que estas están para la legislación, lo que dice es 180 días una vez concluido el periodo fiscal. Esto nos lleva al 30 de junio, ¿verdad? Ahora, Nicaragua y Costa Rica,
que están en la región no tienen legislación que nos obligue a presentar la declaración. Costa Rica la tiene y en el entendido de que es para el 30 de junio, pero está suspendido el plazo, de manera que nunca la hemos presentado y ahora con los cambios que se avecinan de Hacienda Digital probablemente tendremos una nueva resolución que hable acerca de esta declaración. Entonces, Vivi, ve que tenemos desde marzo hasta junio diferentes fechas en las que tenemos que presentar la declaración y por lo tanto los grupos multinacionales tienen que tener claridad de en qué país están operando y en qué fecha deben de presentar esa declaración. Buenísimo, qué complejo. Y qué complejo, digo, manejar tantas fechas diferentes. ¿Cuál es la información que hay que presentar en esas declaraciones? Bueno, en la mayoría de declaraciones vamos a encontrar uniformidad en la información que están solicitando. Usualmente las declaraciones van a tener un primer apartado que lo que hacen es solicitar la información básica de la empresa, quién es el contribuyente, dónde está ubicado, cuál es su número de identificación y temas muy básicos. Hay un segundo apartado en el que usualmente lo que nos piden es la información de las empresas vinculadas. Entonces ahí tenemos que decir quién es nuestro vinculado, en qué país se ubica, quién es el representante en ese otro país, cuál es el número de identificación. Podrían variar entre un país y otro, pero en términos generales lo que nos piden es la información del vinculado. La tercera cosa que nos van a solicitar son cuáles actividades tuvimos con cada uno. Y aquí las declaraciones pueden hacerse gigantescas, porque entonces, si tuve 10 vinculados, yo por cada vinculado voy a tener que explicar qué actividad tuve de ingresos y qué actividad tuve de egresos. Bueno, entonces, la declaración se puede ir convirtiendo en un pequeño monstruito cuando uno va ingresando toda esta información. Y finalmente me van a solicitar los resultados de lo que se analizó. Entonces, si yo dije que con mi vinculado tuve X actividad, debo de indicar cuál método utilicé para ese análisis y si utilicé bases de datos, debo de cargar toda la información de los comparables que me dio la base de datos. Y esto, Vivi, o sea, realmente esto puede ser enorme porque pensemos una base de datos de 10 contribuyentes, ¿verdad? O de 10 empresas que estoy analizando por un periodo de 3 periodos fiscales cada una. Entonces yo tengo que subir del estado financiero de cada una de ellas toda la información de 3 periodos fiscales para que al final se obtenga cuál fue el comparable utilizado. Y estamos hablando de información financiera. Todos los números cuentan. Entonces también hay que tener mucho cuidado a la hora de que se llena esta información. La gran mayoría de plataformas tienen una opción para que uno pueda subir toda esta información por medio de un archivo TXT. Pero en la práctica, nosotros hemos observado que en la mayoría esto no funciona, ¿verdad? Y uno sube el archivo TXT cumpliendo los requisitos que pide cada país y al final simplemente el archivo no se lee. Y cuando esto sucede, entonces hay que digitar cada uno de los comparables y cada uno de los valores que trae el estado financiero. Hay que tener mucho cuidado porque si esto se hace a la carrera el último día, las posibilidades de error son muy altas. Wow, que eso es muy importante. Y digamos, ¿cuáles son las consecuencias de no presentar el informe de precios de transferencia dentro del plazo, digamos, en todos estos países que nos has comentado que tienen un plazo establecido por la administración tributaria? Ujú. Bueno, hay dos, digamos, dos consecuencias principales. Una es que levanta alertas en la administración tributaria de que hay ¿verdad? Una declaración en la que no se hizo el cumplimiento y esto podría llevarnos a una fiscalización, a una revisión en diferentes países. Y la segunda es que algunos de los países tienen sanciones económicas. Entonces, no solo se te abre la posibilidad de que me vengan a revisar la operación, sino de que se establezca una sanción. Y hay sanciones, Vivi, realmente altas, ¿verdad? Hay sanciones, por ejemplo, Panamá tiene sanciones altísimas. Y al final, cuando uno logra reducir esa sanción, sigue siendo alta. Puedes terminar pagando $5,000 por una sanción por no haber presentado la declaración en Panamá. Y así cada país tiene diferentes valores. Eso es algo que no debería de ocurrir. Esa es la importancia de lo que quisiéramos hablar hoy. Si todos estamos en este momento dedicados a elaborar nuestros estudios de precios de transferencia y somos un grupo multinacional, la intención es que estemos haciéndolo de manera que para marzo toda la información esté lista, incluso aquella que yo voy a tener que reportar en junio,
¿verdad? Porque si yo muevo información, y es algo que ocurre, las empresas hacen sus estudios, presentan las declaraciones en El Salvador y en Guatemala, que son los primeros, y luego con calma se sientan a revisar y dicen, uy, no, aquí faltaba algo. Ujú. Y modifican información, luego tenemos problemas porque no va a ser congruente lo que yo estoy declarando en un país en mayo, en abril o en junio contra lo que reporté en los primeros países que reportaba en marzo. Entonces, es algo a lo que hay que prestarle atención. Justamente creo que es siguiendo la misma línea de lo que estamos hablando, ¿cómo pueden las empresas prepararse con anticipación para cumplir estas fechas y evitar estas sanciones que nos estás mencionando? Ujú. Sin lugar a dudas, Vivi, lo primero que tienen que hacer es, una vez concluido el periodo fiscal, uno tiene que empezar de una vez a trabajar el tema de precios de transferencia. La gran mayoría de las declaraciones de renta se están presentando en los primeros 3 meses del año y en algunas pocas ocasiones o en algunos pocos países se presenta en junio. Nosotros deberíamos tener por política en nuestras empresas que la declaración de renta se presenta ya revisado toda la operación de precios de transferencia porque están ligadas, ¿verdad? La declaración de renta está ligada a nuestra declaración de precios de transferencia. Si nosotros tenemos la buena costumbre de llevar estas dos declaraciones en paralelo y de presentar nuestra declaración de renta bien afinadita con precios de transferencia, cuando llega el momento de presentar la declaración no vamos a tener inconveniente. El problema sería empezar a trabajar la declaración de precios, no, perdón, la declaración de renta y dejar rezagada la de precios de transferencia. Porque cuando tenemos que presentarla, vamos a darnos cuenta que se trabajó mucho la de renta, no afinamos, no hicimos ajustes, no revisamos y vamos a tener que declarar corriendo. Y creo que tal vez la última pregunta que tengo, y creo que es como el mensaje más importante, y inclusive cuando hablamos de cuáles iban a ser los temas que íbamos a tener en este mes, creo que ese fue como decir, bueno, el objetivo, digamos, de este programa es ese. ¿Qué recomendaciones das a las empresas que aún no han iniciado el proceso de preparación de su informe de precios de transferencia para este año? Ujú. Bueno, todavía estamos a tiempo. El estudio de precios de transferencia es un trabajo arduo, lleva mucho análisis, mucho trabajo, no es algo que se tiene en 1 o 2 semanas, pero los que no han iniciado todavía el estudio de precios de transferencia están a tiempo de acercarse a su asesor y de empezar lo antes posible esta revisión. Si ustedes no han empezado, nosotros podemos ayudarles también con mucho gusto. La idea es que para estas alturas ya estemos revisando las actividades que se realizaron en el periodo fiscal, ya se tengan los set de comparables, ya se haya hecho el trabajo en base de datos, ya estemos analizando riesgos y funciones, ya deberíamos de tener el análisis de mercado listo, ¿verdad? Hay muchas cosas en las que ya deberíamos estar trabajando, de manera que antes de que concluya marzo se puedan hacer estas revisiones y presentar la declaración de renta tranquilos, sabiendo que las operaciones vinculadas no tuvieron incidencia en los resultados que estamos presentando de nuestra declaración de renta. Y que si tuvieron incidencia podamos justificar cuál fue y por qué. ¿Vale? Entonces, si no han empezado, estamos a tiempo, hay que correr un poquito a hacer estos estudios y estar preparados para que el grupo como tal tenga la información consolidada y poder declarar en tiempo. Buenísimo, muchísimas gracias. Creo que queda súper claro. Muchísimas gracias, Aira, porque era un programa obligatorio que teníamos que hacer para recordar las fechas que vienen ahorita para esas empresas transnacionales. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben a dónde está la experta en precios de transferencia. Cualquier cosa que necesiten, pueden contactar a Zaira, nos pueden llamar al 2248-4822, nos pueden contactar por WhatsApp al 7023-6238 o escribirnos a info@actualidadtributaria.com. Zaira, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, Vivi. Estamos para servirles. Y si alguno de los que nos escucha tuviera necesidad de entender un poquito más de esto, como decís, puede llamar, puede escribir y con muchísimo gusto, sin ningún cargo, les damos su asesoría para que pronto puedan empezar a hacer las cosas en regla. Antes de despedirme, quería recordarle a todas las personas que nos ven, ya sea que nos están viendo ahorita en vivo o por diferido, que Actualidad Tributaria tiene un boletín diario
tiene consultas gratis, tienen una biblioteca, tenemos una biblioteca de más de 7,000 documentos de interés tributario. Entonces, por favor, si quieren, pueden contactarnos, se pueden suscribir para que tengan acceso a esta. Es maravillosa, la verdad, es una biblioteca riquísima, es una gran herramienta para todas las personas que necesitan en este mundo tributario estar enterados, estar siempre informados. Se pueden comunicar con nosotros por los medios que ya dijimos. Muchísimas gracias a todo el mundo y nos vemos el próximo lunes. Chao, Zaira. Hasta luego. ATEL Live, compartiendo el poder de la información fiscal.